to win. Cause we ballin', ballin', stand up here and callin', callin'. That's right, cause we put in all the work and we know that we deserve it. Yeah, yeah, hands up cause we ballin', ballin', stand up here and callin', callin'. Hands up for more. Hands up cause we ballin', ballin', stand up here and callin', callin'. Hands up for more. Bigger, better, bring it home. Hands up. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas, bienvenidos a Mundialeando, bienvenidos al programa resumen del Campeonato de Europa, mejor dicho, del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino que se está disputando en Alemania y en Países Bajos desde el pasado 26 de noviembre hasta el día 14 de diciembre, donde conoceremos al nuevo equipo campeón del mundo en el balonmano de mujeres. Bueno, no pudo ser. Hoy venimos obviamente con otro tono. Las guerreras que perdieron este martes ante Serbia en un partido marcado en rojo. Y insisto, marcado en rojo, ya lo habíamos marcado en rojo en la previa, haciendo cuentas y anticipándonos a cómo podía ir el camino de la selección en esta primera y segunda fase. Ese España 29, Serbia 31. Que vamos a analizar a continuación los detalles, las claves, vamos a escuchar también protagonistas, también en unos instantes nos vamos a ir hasta la concentración de las guerreras en Dortmund para palpar cómo son los ánimos el día después de la derrota y antes de ese partido importante ante Islandia, que sirve básicamente como match ball. Le quedan a las guerreras dos match ball para seguir vivas en este mundial, para seguir aspirando a esos cuartos de final que serían sin duda alguna una gran noticia para nuestras guerreras. Pero bueno, antes de meternos en harina, como siempre, en los detalles de lo que nos ha dejado nuestra selección, vamos a aprovechar para hacer repaso de lo que ha ocurrido en los dos últimos días, el lunes y el martes, y también ya cerramos la primera fase y contamos cómo está, cómo empieza o cómo ha empezado la segunda fase de este mundial. Insisto, ya estáis viendo los resultados de este lunes, con el que se cerraban todos los grupos menos el E y el F, que nos dejó los siguientes marcadores. Chequia 44, Cuba 21, Japón 25, Croacia 19, Corea del Sur 35, Kazajistán 17, Senegal 20, mejor dicho, Senegal 30, Irán 21, Dinamarca 39, Rumanía 31, Suecia 27, Brasil 31, Hungría 32, Suiza 25 y Noruega 31, Angola 19. Ayer martes se cerraban ya los grupos E y F en la primera fase con los siguientes resultados: Argentina 27, Egipto 14, Túnez 34, China 28, Países Bajos 34, Austria 22 y Francia 42, Polonia 28. Y como ya sabéis, arrancaba la segunda fase en el grupo 2, en el grupo donde están las guerreras, con ese España 29, Serbia 31, además el Islandia 27, Montenegro 36 y Alemania 36, Islas Feroe 26. Con todo ello, la primera fase, por un lado, ha terminado de la siguiente manera. En el grupo A, primero con 6 puntos Dinamarca, segundo con 4 puntos Rumanía, tercero con 2 puntos Japón, cuarta eliminada a la Copa Presidente, Croacia con 0 puntos. En el grupo B, primera Hungría con 6 puntos, segundo Suiza con 4 puntos, tercero Senegal con 2 puntos, cuarta eliminada a la Copa Presidente, Irán con 0 puntos. Bueno, ya sabéis que el grupo C terminó con Alemania 6 puntos, Serbia 4 puntos, Islandia 2 puntos y Uruguay fuera de la segunda fase con 0 puntos. Y el grupo D, el de las guerreras, con ese triple empate de España, Montenegro y Islas Feroe con 4 puntos y Paraguay fuera de la segunda fase con 0 puntos. Ahora sí pasamos al grupo E, que terminó con Países Bajos primera con 6 puntos, segunda Austria con 4 puntos, tercera Argentina con 2 puntos, clasificada para la segunda fase, eliminada Egipto con 0 puntos. En el grupo F, misma situación, primero Francia 6 puntos, segundo Polonia con 4 puntos, tercero Túnez con 2 puntos, cuarta eliminada China con 0 puntos. En el grupo G, sin duda alguna una sorpresa, después lo analizaremos, Brasil primera con 6 puntos, segunda Suecia con 4 puntos, tercera Chequia con 2 puntos, cuarta eliminada Cuba con 0 puntos. Y acabamos el repaso con el grupo H de esta primera fase, con Noruega primera 6 puntos, paseándose, ya lo voy avisando, segundo Angola con 4 puntos, tercera Corea del Sur con 2 puntos, cuarta eliminada Kazajistán con 0 puntos. Y eso nos da que la segunda fase empieza, o ha empezado, como ya estáis viendo en la pantalla, en el grupo 1.
está conformado por los siguientes equipos que empiezan de esta manera: primero Dinamarca y segundo Hungría con 4 puntos cada uno, con 2 puntos empiezan tercero Rumanía y cuarto Suiza, 0 puntos para Senegal y Japón. El grupo 2, tras esa primera jornada que se disputó este martes, está de la siguiente manera: primera Alemania con 6 puntos, con 4 puntos segunda Montenegro y tercera Serbia, con 2 puntos ahora mismo está cuarta España y quinta Isla Feroe con 0 puntos Islandia. Pasamos al grupo 3, donde empieza con 4 puntos primero Francia y segundo Países Bajos, con 2 puntos tercero Austria y cuarto Polonia, con 0 puntos quinta Argentina y sexta Túnez. Y el grupo 4, el último, que la segunda fase empezará con primero Noruega y segunda Brasil, ambas con 4 puntos, tercero Suecia y cuarto Angola, ambos con 2 puntos, y con 0 puntos empezarán esta segunda fase, quinto Chequia y sexto Corea del Sur. Hands up, 'cause we ballin', ballin'. Stand up here and callin', callin'. Hands up for more, bigger, better, bring it home. Hands up, 'cause we ballin', ballin'. Stand up here and callin', callin'. Pues empezamos este programa resumen del Mundial. Vamos a meternos unos minutitos en el hotel de concentración de las Guerreras en Dortmund en esta jornada previa al partido ante Islandia y tras ese encuentro ante Serbia. Charlamos con la pivote del Gloria Bistrita y la pivote de nuestra selección, Cava Gassama. Hola Cava, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal ha sido la mañana después de esa dura derrota que me imagino que con las horas se va un poco asimilando el golpe de cómo fue el final del partido, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, también es lo que tiene estos campeonatos, ¿no? Que como en 2 días tienes otro partido, pues tienes que analizar rápido y olvidar el partido anterior para enfocarte en el siguiente partido. Ujú. En ese análisis que habéis hecho en caliente en las últimas horas, ¿dónde creéis que os pudo faltar para no conseguir rematar ese buen partido que yo creo que hiciste 45 muy buenos minutos de encuentro, ¿no? Sí, pues mira, diría que el seguir nuestro juego, creo que les hicimos mucho daño corriendo y quizás por falta de experiencia también, ¿no? Nos pensamos que igual no hacía falta correr porque ya, bueno, porque la diferencia ya era grande y bueno, y al final en muy pocos minutos realmente nos remontan esos goles. Ujú. Al final has dado quizás en una de las claves, que es, bueno, ya lo sabíamos de antes de empezar el torneo, la inexperiencia de muchas, sobre todo de compañeras que debutaban en un mundial en este torneo. Al final sabemos que estamos en un proceso a medio o largo plazo para esta selección y que quizás esos pequeños detalles son los que se tienen que pulir, que ayer fallaron y que en el futuro saldrán de cara para nosotras, ¿no? Exacto. Bueno, intentamos siempre, ya no ni de cara al futuro, sino de partido tras partido, intentar pues aprender de los errores del partido anterior. Y bueno, sí que sé que es duro porque al final hay muchas jugadoras eso, inexpertas y que está costando, pero bueno, creo que este también es el camino, aunque los resultados no nos están acompañando, creo que hay cosas positivas. En eso también quería incidir, Cava, que se está viendo momentos importantes de todas las jugadoras, de las que ya tienen más experiencia en la selección, de jugadoras jóvenes que vienen aportando. Al final, esos puntos, que además se vio, por ejemplo, en el partido ante Montenegro, no sé, se están viendo puntos de donde apoyar el trabajo y seguir por ese camino, ¿no? Sí, al final, bueno, no hay muchas jugadoras con experiencia en el equipo y las pocas que somos estamos intentando y obviamente necesitamos de las que acaban de llegar, ¿no? Y yo creo que bueno, quizás en una situación normal estas jóvenes pues no tendrían el peso que tienen ahora, pero dadas las circunstancias sí que la tienen y que tienen que dar un paso hacia adelante, o sea, porque al final España no tenemos estrellas mundiales como Reistat en el equipo, ¿no? Que te puede, ¿no? que te puede ganar un partido. Exacto. Entonces, realmente España necesita de todas las jugadoras. Todas las jugadoras son importantes y es lo que insistimos aquí. Hacemos énfasis de que no hay veteranas jóvenes, no hay experimentadas y con poca experiencia, porque realmente este equipo necesita de todas las jugadoras.
Y en ese aporte de todas es lo que está enfocando para el próximo compromiso, el que tenéis este jueves 8:30 ante Islandia. Lo que decíamos, Cava, borrón y cuenta nueva, a seguir trabajando y yo creo que también un poco a recuperar esas sensaciones positivas, copiando lo que os pasó entre el partido de Isla Feroe y el de Montenegro, que se dio un cambio radical de juego y por ahí tiene que venir el camino, ¿no? Exacto, al final lo hicimos y se puede volver a hacer. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Del partido de Montenegro, de jugar todas juntas, de creérnoslo realmente, que sí, que somos un equipo muy joven, pero un equipo que le puede pelear a todo el mundo. Ujú. Por ahí tiene que ser el camino. Además, obviamente está complicado y quizás a lo mejor el objetivo está ahí, pero bueno, el hecho de estar en cuarto, aunque se complicó con la derrota de ayer, pero sigue siendo un sueño, sin presión ninguna, pero el sueño tiene que seguir en marcha, ¿no? Sí, 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 y por eso pasa a ganar mañana, ¿no? Al final el primer objetivo pues es poder ganar a Islandia, sacar esos 2 puntos y después ya se verá step by step. Ujú. La última, Cava, a título particular no es tu primera gran cita con la selección, ya eres una de las que ya tienes experiencia en esta selección, pero no sé cómo estás disfrutando un torneo de quizás disfrutar de manera distinta a lo que había sido a título particular en anteriores citas, ¿no? Sí, la verdad que me encuentro muy bien, estoy muy cómoda con las compañeras. La verdad que estoy jugando también bastantes minutos y la verdad que agradecida por ello. Y bueno, intentando también aportar toda la experiencia que tengo, ¿no? Que bueno, toda la ayuda que pueda ofrecer a mis compañeras, pues ahí estoy. Pues seguro que seguirás aportando a título particular y que disfrutaremos mucho con ese partido mañana ante Islandia. Desde España aquí estaremos apoyando. Cava Gasaba, mucha suerte para ese partido de mañana y desde aquí seguiremos apoyando, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Hands up, cause we ballin', ballin'. Stand up here and callin', callin'. Hands up for more, bigger, better, bring it home. Hands up, cause we ballin', ballin'. Stand up here and callin', callin'. Bueno, pues seguimos aquí mundialeando tras esa charla que hemos tenido con Cava Gasaba unos minutos en ese hotel de concentración de las guerreras en Dortmund, tras esa derrota ante Serbia. Y ya contando las horas para ese partido importantísimo de España ante Islandia, mañana jueves 8:30 de la tarde, que podemos ver a través, creo que de RTV Play. Ahora lo confirmamos en unos instantes, porque, bueno, programación de deporte está saturada estos últimos días. Así que ya lo voy avisando, que nadie se asuste. Creo que va a ser en el Play, en la web y no en la pantalla. Pero bueno, ahora en unos minutos confirmamos. Lo que sí, nos montemos ya a hacer el análisis, repaso y análisis, como siempre, habitual del partido de España, de ese España 29, Serbia 31, y que, para qué negarlo, nos ha sido un jarro de agua fría, en el sentido de venir con esas muy buenas sensaciones de las guerreras ante Montenegro, y en un partido donde ya intuíamos y preveíamos antes de, y ya lo analizamos tanto en la jornada antes como durante la previa del torneo, que este España-Serbia, que muchas cuentas había muchas opciones de que pudiera ser o pueda ser clave para el devenir de conseguir uno de los dos billetes para cuartos de final. A priori, el primero, y tiene pinta que va a ser para Alemania. Pues bueno, una selección española que dejó buenas sensaciones los primeros 40-45 minutos, para que negarlo, buenas sensaciones, no excelsas, pero sí buenas. No solo por ir por delante en el marcador, porque en ese duelo equilibrado, igualado de gestión de tiempos, de juego de los dos equipos, pues España iba por delante en el marcador y parecía que al menos tenía controlada la situación, pero en el tramo final, la selección dirigida por José Ignacio Prades dio un golpe sobre la mesa e hizo una remontada, bueno, iba a decir épica, enorme, para dar la vuelta al marcador y sobre todo dar la vuelta a las sensaciones, como se vio en los últimos minutos del encuentro. Porque en la primera mitad, viene siendo que en un encuentro con mucho correcalles, mucho intercambio de goles, en ese intercambio de goles España había conseguido ajustarse bien en defensa en algunos momentos, conseguir una renta
de 2-3 goles que estuvo manejando durante toda esa primera mitad, a ese 19-17 con el que se fue al descanso. Tras el paso por vestuarios, arrancó muy bien España con un parcial de 3-0, que obligó precisamente al técnico Petri. Al técnico el La Prestigio, al seleccionador de las guerreras, mejor dicho, al seleccionador de Serbia, ex seleccionador de las guerreras, por eso el lapsus, pues pedir tiempo muerto con ese 22-17 a favor de España. A partir de ahí parecía que España mantenía al menos esa distancia en el marcador, pero poco a poco Serbia fue cambiando la tendencia del encuentro y un parcial de 2-9 dio la vuelta para equilibrar el partido, ponerle 27 iguales a poco del final, y ya en esos últimos minutos, para qué negarlo, las serbias tuvieron más templanza y supieron acertar y dar en el clavo en los momentos clave ante una España que, para qué negarlo, en esos últimos minutos y en parte pues por el hecho de lo que me hemos contado, de la juventud que tiene esta jugadora, y que estas jugadoras que están, bueno, pues todavía no formándose, pero muchas de ellas en un primer mundial, pues esa inexperiencia yo creo que también se notó en esos minutos del final, donde Serbia pudo certificar un triunfo importante. Al menos diferencia ajustada por el tema de hipotéticos posibles triples, cuádruples empates que pueda haber según los resultados, pero bueno, finalmente los 2 puntos que no, se los llevó Serbia y pues hace que a España no va más, que diría el clásico. Tiene que vencer sí o sí, obviamente, ante Islandia, tiene que vencer a Alemania en Alemania. Y a partir de ahí, esperar cuentas. Esperar qué pase ahí con otros partidos. Esperar. No sé qué pasará en ese Serbia-Islas Feroe. Principalmente qué pasará en ese Serbia-Montenegro que va a haber el sábado, justo antes del partido de España ante las guerreras. Lo bueno es que España, en ese el sábado, cuando juega ante Alemania, antes de saltar a la pista, ya va a saber si tiene opciones o no para meterse en cuartos y cuáles son sus cuentas. Pero bueno, eso es anticiparnos mucho. Simplemente esa derrota que fue dura y que obviamente lo hemos palpado. Obviamente estos programas siempre los grabamos el día después, siempre lo hemos grabado el día después, las entrevistas, pero más que nunca hoy era el día de charlar ya con calma, de no en caliente, de esa dura derrota que sin duda alguna, y se vio imágenes en otra televisión, pues fue un palo para nuestras guerreras, pero desde aquí seguimos apoyándolas. Nosotros seguimos apoyándolas, nosotros somos como algunos en redes sociales que están ahí a la mínima para atizar. Hablo de las jugadoras, y que se me entienda bien. Bueno, cerramos este partido, como siempre, con 2 cosas. Primero, las estadísticas. Ahí estáis viendo las estadísticas del partido. Este ejercicio que hacemos nosotros, pero ya, como digo yo siempre, la estadística más avanzada, nunca mejor dicho, la hace siempre nuestro compañero Vicente Soler de Deportes 100%, que por cierto el otro día hizo un análisis muy exhaustivo de las estadísticas de las guerreras de la primera fase. Pero bueno, de este España 21 a Serbia 31, contar que en cuanto a tema de exclusiones, pues fueron más para Serbia. Había dudas y algún comentario de algún compañero temeroso, viendo que los árbitros eran los mismos que los del España en la Febre. Pues mira, 3 exclusiones más recibido Serbia, 5-2 en este sentido. Yendo a lo meramente estadístico. Obviamente, en el porcentaje de acierto y en la portería, ahora lo veremos, fueron las claves de la victoria final de Serbia. 69% de acierto de Serbia, por el 57% de España. Ahí se notó. Incluso teniendo en cuenta que hubo el mismo acierto desde los 7 metros, pero España incluso lanzó 6 veces más, 6 lanzamientos más. Fueron un 6 de 9 para España, por un 2 de 3 para Serbia, con lo cual por ahí no. Yéndonos al dato más desgranado del acierto de lanzamientos, principalmente en el lanzamiento exterior, solo un 40% por bar de España, por el 57% de Serbia. Ahí estuvo la clave. Y también
En los lanzamientos en zona interior, desde 6 metros, desde el pivote, no llegó al 50% para España por el 60% de Serbia. En el resto de facetas estadísticas, pues bueno, más o menos siguiendo la misma tendencia, incluso España, obviamente, a la contra mostró su potencial y consiguió hacer pleno de lanzamientos. Yéndonos a la estadística particular de nuestras guerreras, al roster del partido de ayer ante Serbia, contamos sobre todo el tema de la portería, lo que hemos dicho en este caso, 9 de 40, 23% en total entre Lucia Prades y Nicole, por el 15 de 42, 36% que hizo la portería serbia. Ahí también estuvo una de las claves en el acierto de la portería. Al final, decimos acierto de portería, aquí en este caso es portería más defensa, lo que venimos analizando como siempre. Máxima voladora del encuentro, Daniela Sol Delgado, enorme, tiró del carro en la primera y en la segunda mitad. No solo los 11 tantos, sino 11 de 17, un 65%, que para ser tantos lanzamientos es un porcentaje bastante alto. El resto de goleadoras muy repartido, como podéis ver, en ese encuentro donde finalmente España no pudo llevarse la victoria. Bueno, pues lo que decimos, esa derrota de las guerreras, que cerramos ya su repaso y análisis, como siempre, con las declaraciones por partido en zona mixta que nos cede, como siempre, el Departamento de Prensa y Comunicación de la Real Federación Española de Balonmano, que, como digo siempre cada programa, le agradecemos no solo tanto los contenidos, sino también la felicitación de las entrevistas durante este Mundial. Bueno, pues vamos a escuchar la oración que hacían después del partido Jennifer Gutiérrez y el seleccionador Ambros Martín, justo unos minutos después de la derrota de España ante Serbia. La verdad, como dice, ha sido muy duro, ha sido durísimo. Creo que hemos hecho un partido muy bueno. El deporte no es justo, hemos sido superiores casi todo el partido, pero no hemos sabido mantenerlo en los minutos finales, en la segunda parte de la segunda parte, y se nos han acercado y no hemos sabido reaccionar. Creo que hemos encadenado varios fallos de lanzamiento seguidos mientras ya conseguían gol, y creo que eso nos ha entrado duda, quizás por falta de, no sé, de experiencia, de madurez, de confianza, y nos ha penalizado mucho. Sí. Ha sido muy duro la forma en que se ha producido, cuando creo yo que estamos haciendo un partido bastante completo. En el primer tiempo, en los primeros 15-20 minutos del segundo tiempo, teníamos todo bajo control, estaban sin ideas, sin embargo creo que se han aprovechado una exclusión que hemos tenido para acercarse en el marcador, y ahí nos ha generado muchísimo estrés en situaciones que habitualmente pues o veníamos haciéndolo muy bien. La defensa, algunas inseguridades y luego también en situaciones claras de ataque. Es algo que está en el debe, que de algún modo no nos tiene que afectar o perjudicar estas situaciones. Pensar que de algún modo estamos haciendo un partido genial, y si ocurre lo que ocurre, se acercan, pues no hay que perder el control de una misma ni de las situaciones del juego. Entonces eso es un debe ante un equipo con la experiencia de Serbia. Es difícil y pasó seguramente en las mismas situaciones esta ocurre muchas veces, pero ha ocurrido en una situación que nos va a poner el campeonato bastante complicado, las posibilidades de acceder a la siguiente ronda de cuartos de final, pero bueno, de algún modo queremos continuar con la idea con la que hemos venido, es disputar cada uno de los encuentros. Sabemos que no dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados a ganar seguro los dos partidos siguientes. Creo que sin lugar a duda podemos hacerlo. La cuestión es algo que ya no podemos hacer nada. O sea, es evidente que podemos hacerlo, pero lo que no podemos hacer es volver a jugar este partido o esos momentos. Y
y desafortunadamente pues no hemos podido conseguir los 2 puntos. Bueno, pues esas eran las declaraciones, tanto de Ambros Martín como de Jennifer Gutiérrez, tras esa derrota de España ante Serbia de las carreras por 21-31 ante la selección dirigida por José Ignacio Prades, la selección balcánica, en este primer partido de la ronda principal del grupo 2, de la ronda principal de este Mundial de Balonmano Femenino. Por cierto, para cerrar, apartado Guerreras, que he podido confirmar el dato justo este impasse mientras hacíamos las declaraciones. Fe de errores, que diría aquel. Me he tirado a la piscina, lo voy a confesar. El partido de las Guerreras, que sí, se va a ver por deporte. Las otras competiciones deportivas que tenía la televisión española a la misma hora las ha movido a otro canal. Así que ese Islandia-España de este jueves, 8:30 de la tarde, se va a poder ver por deporte, confirmo. A través de las cámaras de teledeporte y, por supuesto, RTV Play se verá ese Islandia-España, ese partido de las guerreras, el segundo de la segunda fase del grupo 2, total 2, del Mundial de Balonmano Femenino. Como siempre, aprovechamos este momento para repasar breves apuntes del resto del Mundial, lo que va a ocurrir en el resto del Mundial, de lo que ocurre en los últimos partidos de los últimos días, principalmente en la jornada del lunes, que ahí volvemos a mostrar los resultados que hemos repasado al inicio del programa, porque hay que analizar lo que ocurrió en el cierre de los grupos A, B, G y H. Que tuvieron su miga. No tanto en la lucha por quién completaba la segunda fase, que sí, lo que hubo más llamativo, que lo vimos también a través de las cámaras de teledeporte, esa victoria de Japón ante Croacia, que hizo que las niponas se metieran a la segunda fase y quedara fuera la selección balcánica, que recordemos, y lo hemos dicho antes del Mundial, hace 5 años se está programando medallista de bronce europea, y en este cambio generacional pues no se está funcionando también para la selección balcánica, que va a quedar fuera de la segunda fase del Mundial femenino. Lo que sí hay que ver en los duelos interesantísimos que había en la lucha por los grupos, lo que decimos, A, B, G y H, en el grupo A, ese Dinamarca-Rumanía, que finalmente las danesas vencieron por 8 tantos, pero el partido estuvo ajustado los primeros 40 minutos, casi siempre por delante de las danesas, pero bueno, Rumanía plantó muchísima cara. Algo similar ocurrió en el Hungría-Suiza del grupo B, donde Suiza incluso en algunos momentos estuvo por delante en la primera parte, pero ya fue tras el paso por vestuario donde las magieres dieron el paso adelante. Nueva historia en el grupo H, con Noruega, que está apalizando cada partido ante la Angola de Carlos Viver, vencido por 12 tantos, y ya lo tenían cargado ante el descanso, pero sin duda alguna el partido mayúscula de esta primera fase, quizás poniéndolo justo en comparación con ese Montenegro-España, no es por poner la medallita, pero en cuanto a emoción y en cuanto a intensidad, fuese Suecia 27, Brasil 31, que a la aceleración brasileña la coloca como primera grupo y con viento a favor para meterse en cuartos de final, porque se cruzan en ese grupo con Noruega y Suecia tendría que vencer a Noruega para que las cuentas le dieran. Y además va a haber un Noruega-Suecia el mismo miércoles. Así que lo tiene complicado Suecia en un enorme partido brasileña. Ya contábamos el otro día que hizo una gran remontada ante Chequia para vencer y vencer por 6 tantos, pero el otro día, el lunes, hizo un enorme partido ante la selección sueca, con una actuación de todas, con un golazo de Gabriela Vitolo para irse solo uno abajo al descanso sobre la bocina, lanzamiento de golpe franco, y en la segunda parte, una gran segunda parte, con una grandísima defensa que anuló por completo la selección de Thomas Axner. Así que ojito con Brasil, que viene dando mucha guerra en este Mundial. Y de la jornada de ayer martes, pues bueno, sin novedades en los grupos E y F, Países Bajos y Francia muy muy superiores al resto, y salvo Hecatombe van a ser las dos que se van a meter por ese lado del cuadro a las semifinales mejor dicho, a los cuartos de final del Mundial. Y en el arranque, en la segunda fase del grupo de España, en la ronda principal, pues tampoco sin una sorpresa, triunfos solventes de Montenegro y de Alemania, con lo cual tiene toda la pinta que a priori esa lucha por la segunda plaza, a priori por esa segunda plaza, se la van a jugar Montenegro, Serbia y España. Así que vamos a ver. Lo bueno es, por eso he dicho hace un rato que lo bueno es que España solo perdiera por 2 ante Serbia, porque recordar que mencioné Montenegro por 4. En ese hipotético triple empate, si hubiera empate a puntos, la diferencia de golaveraje general
podría favorecerla o no. Vamos a ver qué pasa en ese Serbia-Montenegro de la última jornada y sobre todo a ver que las guerreras lo importante es que tienen que cumplir. Tienen que vencer los 2 partidos para poder agarrarse ese triple empate para ojalá meterse en cuartos de final. Está la cosa complicada, pero bueno, desde aquí no perdemos la ilusión y la esperanza con nuestras guerreras. Bueno, vamos a ir cerrando ya el repaso, que si no se nos vuelve a quedar grande, porque hoy ya, vamos, es que la emoción y la actividad no para en este Mundial de Balonmano Femenino, porque hoy arrancan las jornadas o la segunda fase para los grupos 1 y 4 de este Mundial. El jueves empezará para el grupo 3, a la par que España estará disputando su segunda fase. Bueno, pues en la jornada de hoy tenemos los siguientes partidos, en los 3 turnos, que vamos a tener 3:30, 6 y 8:30 de la tarde. Hoy, miércoles, tendremos a las 3:30 de la tarde el Japón-Suiza y el Chequia-Angola. A las 6 de la tarde tendremos el Hungría-Rumanía y el Brasil-Corea del Sur. Y a las 8:30 de la tarde el Dinamarca-Senegal y el ojito partidazo, derbies, duelo escandinavo, Noruega-Suecia. Si Suecia pierde, se le alejan las opciones de meterse en cuartos de final. Y para el jueves, ronda principal, primera jornada del grupo 3, segunda jornada del grupo 2, es decir, del grupo de las guerreras. A las 3:30 de la tarde tendremos el Serbia-Islas Feroe y el Argentina-Polonia. A las 6 de la tarde tendremos el Montenegro-Alemania y el Francia-Austria. A las 8:30 de la tarde, el partido de nuestra guerrera, el Islandia-España, además del Países Bajos, Túnez. Bueno, pues esto es lo que nos ha dejado el resumen de hoy del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino. Volvemos dentro de un par de días, el próximo viernes, con lo que ocurra en ese España-Islandia y sobre todo calentando motores de ese España-Alemania, donde esperemos que siga siendo esa última bala de que puedan tener nuestras carreras para meterse en cuartos, y sea como fuere, aquí estaremos para contarlo. Seguid todas las actualidades, como siempre, del Mundial en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Threads. En un momento lo vais a poder ver aquí en nuestro canal de YouTube, tanto de Pasemos la Mano como de A la Madera, y gracias por acompañarnos cada día durante este Mundial. Os leemos los comentarios que nos estáis haciendo durante toda esta semana en nuestro canal de YouTube y en redes sociales, y nada, nos vemos en un par de días para seguir disfrutando del mejor balonmano femenino del mundo. Chao. Falling, stand up here, I'm calling, calling. That's right, 'cause we put in all the work and we know that we deserve it. Yeah, yeah, hands up, 'cause we ballin', ballin'.